Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un saludo cordial para todos ustedes. El embajador de Alemania hace poquito, Stefan Duppel, dijo: me preocupa el día después, hablando de las elecciones, advirtiendo de su temor ante un fraude electoral porque no hay transparencia ni el Tribunal Electoral garantiza esa transparencia y esa imparcialidad. Y hace muy poquito, el embajador de la Unión Europea, León de la Torre, ha dicho más o menos lo mismo. Primero ratificando las declaraciones de su colega alemán, señalando que hay preocupación porque el Tribunal Electoral primero está despidiendo gente, entre renunciantes y despidos más de 30 funcionarios, preocupación por el padrón electoral, preocupación por la renuncia de vocales, en fin, preocupación porque no hay un árbitro imparcial. León de la Torre recordó que unas elecciones limpias son imprescindibles y que el respeto a un resultado electoral que realmente refleja la voluntad popular es el pivote de la democracia. Bueno, entonces, no solo nosotros estamos preocupados por la absoluta parcialidad y sumisión del Tribunal Electoral a los intereses de Evo Morales, sino que este peligro del fraude electoral ya es percibido por embajadores, por la Unión Europea y seguramente por la comunidad internacional en general. Datos objetivos sobre un fraude electoral que está en curso. El crecimiento de la población electoral, el crecimiento del padrón electoral es absolutamente sospechoso. Entre el 2016, que fue el referendo cuyo resultado fue no a la repostulación de Evo Morales y el cambio del artículo pertinente de la Constitución, que se está pisoteando en la actualidad. Bueno, entre ese referendo del 2016 a el padrón electoral ya cerrado de este año, hay un crecimiento del 12,5% en el padrón electoral. Significan 800,000 nuevas personas registradas, o no sé si nuevas personas, pero nuevos registros, 800,000. Pero si estos datos les sorprenden, es aún más llamativo el crecimiento de elección nacional a elección nacional. Entre el 2014 a el padrón electoral de este año, el crecimiento es de más de 1 millón de personas. 1 millón de nuevos registros significa un crecimiento del padrón electoral del 17,17%. Esto es mucho, pues. Esto es sorprendente, ¿no? No, la población en Bolivia crece al 2,4%, no puede ser que su electorado crezca en un 17,17%. Y el crecimiento del padrón electoral en el exterior es aún más llamativo. Entre el 14 y este año, ese padrón ha crecido en un 25%. Esto se puede justificar. ¿Será que tantos bolivianos han salido al exterior y ahora se han registrado? Bueno, ese es el justificativo del gobierno, pero es llamativo. Llamativo que existan más de 100,000 votantes en la Argentina. Bueno, el analista ahora, hace poco político, Carlos Bert, ha hecho un análisis de estos datos que le estoy comentando y le ha puesto lupa al registro de circunscripción por circunscripción y ha encontrado, ratificando algunos datos que nosotros ya dijimos, que por ejemplo en municipios como el de Achocalla el crecimiento es exorbitante, 43% de crecimiento en el padrón electoral de Achocalla. Y en Concepción, allí que es en Santa Cruz, el foco de los incendios, donde los bomberos apagan el fuego y vienen los colonizadores y le prenden el fuego otra vez. Bueno, allí
el número de registros creció en un 33%. ¿De dónde sale tanta gente? Porque no es que hay otros municipios que disminuyen la cantidad de inscritos, porque podría ser que hay una migración, entonces se disminuye en el Chapare y crece en Concepción, pero no, crece en el Chapare y crece en Concepción. Esta es una alerta de la esencia del fraude electoral que se viene. ¿Qué necesita el gobierno? Necesita un 6% de fraude electoral, ese es el margen. Porque decirles que este crecimiento exorbitante que anota Bert en su análisis se produce en municipios rurales, lo que es rarísimo, o sea, contrapelo de lo que ocurre en el país. No es que crecen los municipios rurales, lo que crecen son las ciudades. Bueno, en las ciudades es obvio, hay también crecimiento, pero no pues del 43% como en Achocalla o en otras circunscripciones ubicadas en sectores rurales. Entonces, es evidente que hay una inscripción que significa en realidad una doble inscripción. ¿Qué necesita Evo Morales para ganar en primera vuelta? Esa es la pregunta. ¿Para qué están haciendo el fraude? Para ganar en primera vuelta y no correr el riesgo de la segunda vuelta. Partimos de la premisa, viendo encuestas de todos los colores, incluyendo la encuesta de la Universidad Mayor de San Andrés, que Evo Morales está en el 35% de los votos válidos. 35%. Con 35% no hace nada, con 35% va a la segunda vuelta. Entonces necesita llegar al 41% y distanciarse de el principal opositor, en este caso Carlos Mesa, con una diferencia del 10%. Eso dice la ley, salvo que la cambien también. Bueno, Daniel Ortega en Nicaragua cambió la norma y bajó la línea del piso del 40% al 35%. Bueno, todavía no lo ha hecho. De momento, la ley en vigencia dice que para ganar en primera vuelta, si no llegas al 50% más uno, la segunda opción es sobrepasar la barrera del 40% y tener una distancia del segundo más votado de un 10%. Bueno, para hacer eso, Evo Morales, que tiene el 35%, necesita llegar al 41% con fraude. Significa 6% de los votos válidos. Hecho mis cuentas, eso significan 400,000 votos de fraude. Perdón. ¿De dónde va a sacar 400,000 votos? Lo primero en la estrategia del MAS es bajarle la votación a Mesa. Es decir, que Mesa no sobrepase el 35%. Que Mesa le arañen un puntito aquí, otro puntito allá. Bueno, jugará un rol muy importante, lamentablemente, don Óscar Ortiz. Y al otro que lo están promocionando para arrancarle los votos de la ultraderecha, que igual suman, está el coreano, que está auspiciado, promovido por el MAS. Hay fotografías del coreano abrazándose con Evo Morales, había dirigido una universidad, en la universidad declararon doctor honoris causa al presidente Evo Morales, en fin, tienen una larga trayectoria juntas, y además es llamativo que el Tribunal Electoral le rechace la renuncia a la candidata a vicepresidencia que acompaña a este coreano, a Paula Barriga, que renunció denunciando al coreano, y no le aceptan la renuncia, le aceptan a todos los demás, le aceptan la renuncia a Rodríguez, candidato a vicepresidencia por Bolivia, dijo no, junto con Óscar Ortiz. Como renunció, le aceptan para que Óscar Ortiz renueve la candidatura a vicepresidencia. Pero a Paula Barriga no le aceptan. Aceptan la renuncia de Jaime Paz Zamora, pero no aceptan la renuncia de Paula Barriga. Es decir, el uso arbitrario de las leyes es la característica central del actual Tribunal Electoral. Pero, ¿por qué actúa así? Con una sola dirección, que es fomentar algunas candidaturas que
cumplan la misión de bajarle la votación al oponente de Evo Morales, que de momento es Carlos Mesa. Esa es la principal estrategia. Es decir, que Carlos Mesa no crezca y si está creciendo que hayan otros que le arañen la votación para bajar. Pero solo eso no garantiza el triunfo de Evo Morales. Entonces hay que hacer fraude. Y aquí viene el fraude que quedó en evidencia en Riberalta cuando una vecina y dirigente de los demócratas, celular en mano, demostró que el Ceresi, que es el brazo operador del Tribunal Electoral de Pando, estaba registrando votantes a cambio de 50 bolivianos a cada uno en Riberalta, que es el Beni, para que voten en el departamento de Pando, en un municipio vecino. Hay que caminar un poco y ya estás en el municipio de Pando. Los encontraron infragantis y se demostró que entonces esa es la estrategia. Esto ocurrió en julio de este año. La notaria que fue encontrada infraganti, Gleicy Nakashima, no ha sido detenida. Sí se sabe que tiene una relación personal con el gobernador de Pando, que el Tribunal Electoral de Pando se lavó las manos, que el Ceresi se lavó las manos y que esto terminó en manos de la Fiscalía, donde la denuncia duerme. Pero no fue la única. A pesar de que fueron encontrados infraganti registrando a gente del Beni para que voten también en Pando, y subrayo la palabra también, porque no es que no van a votar en Riberalta, se encontraron a otros alcaldes de otros municipios haciendo lo mismo. O sea, no solo en el municipio de Gonzalo Moreno, en un fraude organizado por el alcalde Ariel Limpias, sino en otros. Y en otros, en San Pedro, por ejemplo, la localidad de San Pedro, municipio de Pando, también el alcalde de esa localidad estaba haciendo lo mismo. El alcalde se llama Fabio Durán. Bueno, cuando los encontraron en las mismas circunstancias, un juez, el juez primero de instrucción, Daniel Núñez Vela, ordenó la detención de 3 funcionarios del Ceresi que estaban con las maquinitas registrando a gente de Riberalta para que voten en San Pedro Pando, y ordenó la detención del alcalde de ese municipio, que se llama Fabio Durán. El alcalde estuvo prófugo unos días, después lo agarraron y el juez ordenó su detención como es debido. Bueno, lo que ocurrió fue que el gobierno inmediatamente, a través de los mecanismos que controlan el Poder Judicial, destituyeron al juez. El juez Daniel Muñoz Vela ya no es juez del departamento del Beni, ya no es juez en Riberalta. Lo sacaron, lo sancionaron por hacer cumplir la ley. Bueno, con ese antecedente comprenderá que la señorita Nakashima, ¿no?, que estaba haciendo el fraude electoral registrando a los de Riberalta para que voten en Pando, está en este momento libre, gozando de buena salud y de mucha libertad en Cobija Pando. Bueno, eso garantiza, no le digo ya de otras sanciones, delitos electorales cometidos por Evo Morales que nadie quiere sancionar. Eso demuestra la absoluta parcialidad del Tribunal Electoral, que entre otras cosas el hecho de mayor parcialidad demostrado es que habilitó a Evo Morales y Álvaro García Linera cuando la Constitución dice que no y cuando el referéndum del 21F dice también que no, pero igual los habilitaron. Bueno, pero yo voy al fraude electoral. Estos hechos en Riberalta demostraron cuál va a ser el modus operandi y por eso el crecimiento del registro electoral. ¿Qué es lo que están haciendo? En comunidades vecinas están moviendo a su gente, a masistas, los registran entonces en Gonzalo Moreno, municipio de Pando, y en Riberalta. Entonces la gente votará, no es que votará una vez, va a votar 2 veces, la doble votación, doble registro, doble votación. Votará en Riberalta, luego caminará y votará en Gonzalo Moreno.
Entonces, sí, usted entiende el crecimiento de la población. No es que creció la población, sino es que hay doble registro. En el registro, ¿verdad? Cuando lleguen estos duplicados, en la mesa electoral está su fotito, su huella dactilar, porque lo han registrado, pues, con los equipos legales del Ceresi, ¿no? Y entonces, los que dirigen la votación en la mesa podrán aceptar una votación. Ojo al charque con la tinta. Por ahí falta tinta y si no marcan los dedos de la votación, podrá luego caminar, se va a la otra circunscripción y vota. Imagínense en Achocalla, acá en La Paz. Votan en Achocalla viniendo del Alto. Es decir, primero votan en el Alto, luego se van a Achocalla y votan otra vez. Entonces, 400.000 votos espera obtener a través de este mecanismo el partido de gobierno y Evo Morales para hacerse elegir de manera delictuosa, porque el fraude electoral es un delito, ¿no? Y hacer votar a la gente 2 veces es un delito. No hay otra explicación de este crecimiento del padrón electoral. No es que crece porque sí, crece para un objetivo, crece porque hay doble registro y doble votación. Y la votación no es como, esta doble votación no es como en la época del MNR. En la época del MNR no había papeleta multicolor y multisigno. Fruto del fraude del MNR es que se hizo esta papeleta única. Antes cada partido tenía que llevar las papeletas con el color respectivo a los centros de votación. Solo habían las rosadas del MNR. Hacían desaparecer todas las papeletas de la oposición. Pero además usaban camiones y los llevaban campesinos de una mesa de votación a otra mesa de votación, en camiones. Y bajaban y votaban, se subían y otra vez. Bueno, aquí no será en camiones, aquí será a pie. Entonces la gente se trasladará en buena cantidad, en ese 30%, en ese 43% de crecimiento extraordinario en Achocalla o 33% en Concepción, pues se trasladarán de una circunscripción a otra, caminando de aquí para allá para votar 2 veces. Solo el control ciudadano, los delegados en las mesas, será una lucha campal, porque no será una persona, serán 10, 20, 30 que lleguen a cada mesa de nuevos inscritos que van a votar una vez, que no se puede evitar su votación, pero que se tendrá que marcar el dedo para que si se presentan en otra mesa, se lavarán, se imaginará como intentarán hacer borrar la huella de la votación y la gente tendrá que estar muy pendiente si hay residuos de tinta en el dedo para evitar la segunda votación. Es una batalla tremenda por evitar esta doble votación. Bueno, y hay otros mecanismos de fraude que ya lo conocemos, el volteo de los resultados, que lo ejecutan los presidentes de mesa, que son no de mesa, sino del MAS. Estos agentes del masismo, ¿qué hacen? Cuando se hacen elegir primero presidente de la mesa. Y entonces son los que llenan el acta electoral. Y al llenar el acta electoral, se equivocan. Y los resultados del ganador le ponen a Evo Morales y los del perdedor a el candidato opositor. Voltean los resultados muy fácilmente, la suma sigue igual. Y por un acto de confianza, muchas veces el resto de los integrantes de las mesas electorales no revisan el acta electoral y simplemente le ponen la firma, ¿no? Esto es lo que hay que estar pendiente. Lo vimos en el 21F, pero montón de gente que actuó de esta forma. Luego, a veces no hay el fraude, no hay el volteo por parte del presidente de la mesa, pero sí por parte de la notaria, que es la que recibe todas las actas. La notaria es también del MAS, y la notaria que tiene el material electoral vuelve a llenar los datos, pone cualquier huella digital, pone cualquier firma, y esa acta es la entregada en la Corte Departamental,
que si la oposición no llega antes con las actas, con la fotografía del acta, etcétera, etcétera, no va a poder objetar. Y si objeta, ahí está la Corte Departamental integrada toda por militantes del MAS para hacer valer el acta falsificada por la notaria o el presidente de la mesa del MAS. Por supuesto, junto con esto, para eso están los miembros de la Corte Departamental, para avalar el fraude de las instancias anteriores, que es la notaria y el presidente de la mesa del MAS, pero por si acaso en la transcripción de actas también voltean los datos. Lo hemos visto en el fraude del 21F, que a pesar del fraude, Evo no pudo ganar. Bueno, esos son todos mecanismos del fraude que están en curso. El más grave, el traslado de electores, la doble votación de una circunscripción a otra, de un departamento a otro, de un municipio a otro, cuando estos municipios son vecinos, se puede caminar y se puede transportar gente. Entonces, se trata de una movilización muy grande porque tenemos un árbitro parcializado, un árbitro vendido, un árbitro que va a tener que ser procesado, de eso no hay duda. Como dijo algún analista, no soy ningún curaca blanco, pero estoy segura que estos 6 van a ir en cana. Yo también suscribo la misma declaración. Bueno, pero para demostrar este fraude es importante esta movilización popular, este ojo al charque, esta sospecha de todos. No podemos dejar a los notarios solitos llevarse las actas, ¿verdad? Todos estos mecanismos que son importantes para luchar contra el fraude electoral. Uno de esos mecanismos era Jubileo con sus encuestas, Jubileo y la UNSA. El Tribunal Electoral ha anulado la única encuesta más o menos cierta. Yo desconfío de todas las encuestas, pero no dejar difundir el resultado de una encuesta que coincidentemente no es la más favorable a Evo Morales. La han vetado, la han censurado, y eso es lo que pretenden hacer el día de las elecciones. Los embajadores europeos lo dijeron. Es importante saber esa misma noche el resultado de las elecciones nacionales, la noche del 20 de octubre, no un mes después de que acomodaron todas sus sumas y restas, no. Tiene que haber una instancia imparcial, seria, que es Jubileo, que haga un conteo rápido y que a las 8 de la noche sepamos quién ha ganado. Si Evo Morales ganaría limpiamente, no hay nada que hacer. Pero si el Tribunal Electoral pretende darle la victoria sin haber ganado limpiamente, una victoria que es resultado del fraude electoral que está montado tal como le he descrito, va a ocurrir lo siguiente: la población boliviana no va a reconocer ese triunfo, no va a reconocer al próximo, a Evo Morales ocupando su palacete, no lo va a reconocer. Será un presidente de facto como lo es en la actualidad Nicolás Maduro. Podrá quedarse, pero será de facto, y habrá movilizaciones para exigir el respeto al voto popular, y habrán movilizaciones masivas, es decir, va a crearse una situación de inestabilidad política tremenda, porque además se pedirá a la comunidad internacional que desconozca el fallo que dará el Tribunal Electoral y desconozca al próximo gobierno fruto del fraude electoral, porque las elecciones sirven para elegir a un presidente, las elecciones no sirven para legitimar a un dictador. No, sí, Evo Morales ya se habilitó inconstitucionalmente, ya se habilitó haciendo fraude en las leyes, imponiendo su candidatura a pesar de la Constitución, y es un candidato inconstitucional. Al menos se le pide que se someta al veredicto de las urnas, pero si en vez de someterse a ese veredicto, lo que va a hacer es tergiversar la opinión de las urnas, manosearlas y ganar a como dé lugar,
pues no lo vamos a reconocer. Será tan dictador como Nicolás Maduro. Es decir, Bolivia enfrenta el riesgo de un proceso de inestabilidad política muy grande como el que está atravesando Venezuela. Muchas gracias por su tiempo. Un abrazo cordial para todos ustedes y con otro informe especial estaré mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.